En el corazón de Polanco, donde el dinero parece comprar hasta el aire que se respira, ocurrió algo que desafió toda lógica humana y científica. En los pasillos de cristal y acero de este hospital de ultralujo, una tragedia marcó el destino de una de las familias más poderosas de todo México. Todos daban por hecho que el final había llegado, que no había vuelta atrás para aquel pequeño ser que apenas conocía el mundo. Sin embargo, en medio del silencio sepulcral de la muerte, surgió una figura que nadie esperaba, alguien que con sus manos curtidas por el trabajo duro estaba a punto de cambiar el destino de una dinastía entera. Los médicos más prestigiados, armados con tecnología de punta y títulos obtenidos en las universidades más costosas del extranjero, habían bajado la mirada con resignación absoluta. Declararon que ya no quedaba esperanza, que el pulso se había extinguido y que el pequeño heredero de los de la Vega ya no pertenecía a este plano terrenal. Los monitores, esos ojos electrónicos que todo lo ven, mostraban líneas planas y frías, sentenciando el dolor de una madre que se caía a pedazos. Pero mientras el personal de limpieza era llamado para recoger los restos de una esperanza rota, una mujer humilde sintió algo que los sensores de silicio fueron incapaces de detectar. Nadie prestó atención a la mujer del uniforme gris, aquella que, con pasos lentos y la mirada baja, se acercó al cuarto donde el silencio pesaba más que el plomo. Guadalupe, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita, no tenía un título en medicina ni hablaba inglés, pero llevaba en su sangre la sabiduría de generaciones de mujeres que habían traído vida en los rincones más profundos de Guerrero. Para el director del hospital, ella era simplemente una pieza más del mobiliario, una empleada cuya única función era borrar las huellas del dolor. Pero Lupita guardaba un secreto, un conocimiento ancestral que estaba a punto de chocar de frente con la arrogancia de la ciencia moderna. Lo que sucedió a continuación fue un acto de audacia que puso en riesgo su libertad y su sustento. Pero Lupita sabía que el tiempo se agotaba como arena entre los dedos. Con el corazón latiendo con fuerza bajo su escapulario de la Virgen de Guadalupe, ella se atrevió a cruzar el umbral que los doctores ya habían abandonado. Fue un momento de tensión pura, una apuesta contra la muerte misma en el lugar menos pensado. Pero antes de que el velo de esta asombrosa historia se levante por completo y descubras cómo esta mujer desafió a los poderosos, es necesario que nos detengamos un momento para conectar con este sentimiento de fe. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente tocará las fibras más sensibles de tu alma, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando en este momento? Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todos los rincones, desde Tijuana hasta Yucatán y más allá de nuestras fronteras. Tu presencia aquí es fundamental para nosotros, y queremos enviarte un saludo especial hasta tu hogar. Ahora, prepárate, porque lo que Lupita descubrió al tocar la piel fría de aquel jovencito fue algo que dejará a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Afuera de los ventanales del hospital en Polanco, la Ciudad de México bullía con su caos habitual, pero dentro de aquellas paredes de mármol y cristal, el aire olía a una mezcla estéril de antiséptico y lavanda artificial. Todo en ese lugar estaba diseñado para proyectar una imagen de perfección inalcanzable, desde los pisos pulidos que brillaban como espejos hasta los elevadores silenciosos que transportaban a las personas más influyentes del país. Era un santuario de la ciencia médica donde la muerte se consideraba un fallo administrativo y el dolor se ocultaba detrás de puertas de madera fina y acero cepillado. Sin embargo, ni toda la tecnología importada de Alemania ni los títulos colgados en las paredes podían suavizar el golpe de la tragedia que se cernía sobre la suite más lujosa del piso más alto. Guadalupe Juárez, a quien todos conocían simplemente como Lupita, caminaba por esos pasillos como si fuera un fantasma en su propio uniforme gris desgastado por los años de servicio y lavados constantes. Sus manos eran un mapa detallado de cicatrices y callosidades, un testimonio mudo de décadas de trabajo duro bajo el sol y de noches enteras ayudando a traer vida en los rincones más profundos de las montañas de Guerrero. Lupita no era solo una empleada de limpieza. En su pueblo natal, ella era la partera respetada, la mujer que entendía los latidos de la tierra y el calor residual que queda en el cuerpo después de que la medicina se rinde. Pero en la gran capital, para los directivos de aquel hospital, ella era invisible, una pieza de repuesto que solo servía para borrar las huellas del sufrimiento ajeno.
En la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, don Alejandro de la Vega caminaba de un lado a otro con la desesperación de un hombre que ha descubierto que su inmensa fortuna no tiene valor frente a lo inevitable. Sus zapatos de piel italiana resonaban con un eco vacío, mientras su esposa, doña Mónica, permanecía sentada en un rincón con el rostro pálido y los ojos vacíos, aferrada a un rosario de plata. Don Alejandro era un hombre que lo tenía todo: empresas, tierras y una influencia que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Pero en ese momento parecía un niño asustado buscando una salida que no existía. Él creía fervientemente que el dinero podía comprar la salud y el tiempo, y la impotencia de ver a su pequeño hijo desvanecerse lo estaba consumiendo por dentro. Entonces apareció Mr. Smith, el director administrativo del hospital, un hombre de origen americano que veía la vida a través de hojas de cálculo y pólizas de seguro de cobertura internacional. Caminaba con una rigidez casi robótica, con su traje impecable de corte perfecto y un maletín que parecía contener solo malas noticias y protocolos fríos. Para él, el hospital era una empresa que debía funcionar con la precisión de un reloj suizo, y cualquier cosa que no estuviera respaldada por un diploma de Harvard era descartada como una superstición insignificante. Mr. Smith se acercó a don Alejandro, y con una voz carente de cualquier rastro de empatía, le dijo que los especialistas internacionales ya no podían hacer nada más por el pequeño jovencito. Lupita se encontraba cerca, intentando pasar desapercibida mientras limpiaba una mancha casi invisible en el cristal de la entrada, cuando escuchó las palabras definitivas de los médicos de renombre. Ellos hablaban de funciones orgánicas cesadas y de la hora oficial del deceso, términos técnicos que sonaban como sentencias de muerte en una corte donde no había apelación posible. Los doctores, con sus batas blancas y sus estetoscopios de oro, se retiraron uno a uno, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el plomo. En ese instante, doña Mónica soltó un sollozo desgarrador que pareció quebrar el cristal de la habitación, un grito de madre que no necesita traducción y que resonó en el pecho de Lupita como un trueno. Mr. Smith, molesto por la escena que consideraba poco profesional, vio a Lupita parada a unos metros y la señaló con el dedo de forma autoritaria. Él la miró con profundo desprecio y le dijo con un tono cortante que entrara de inmediato a la habitación para realizar la limpieza final, pues necesitaban que el cuarto estuviera disponible para el siguiente paciente de alta gama lo antes posible. No hubo una pizca de respeto en su voz, solo la orden fría de quien se siente superior por el simple hecho de tener un cargo administrativo. Lupita bajó la cabeza, apretando con fuerza el mango de su trapeador, y respondió con una humildad que escondía una firmeza inquebrantable, que sí, que ella se encargaría de todo como siempre lo hacía. Al entrar en la habitación, Lupita se encontró con el escenario más triste que una persona puede presenciar. Un cuerpo pequeño y frágil, rodeado de máquinas apagadas que ya no emitían ningún sonido. Los monitores estaban en negro, las luces de emergencia se habían apagado y el frío del aire acondicionado parecía haber penetrado hasta los huesos de aquel ser indefenso. Lupita sintió una punzada en el alma al ver la injusticia de la situación, al ver cómo la ciencia se había retirado dejando solo la frialdad de los protocolos. Sin embargo, mientras se acercaba al Moisés para cumplir con su labor, un escalofrío recorrió su espalda, una intuición ancestral que le decía que la vida no se apaga de la manera en que los hombres de ciencia creen. Dígame una cosa, usted que nos está escuchando con el corazón en la mano, ¿qué habría hecho en el lugar de Lupita al ver tal injusticia y frialdad por parte de los poderosos? Cuéntenos en los comentarios si alguna vez ha sentido que los que tienen dinero o títulos desprecian la sabiduría de la gente sencilla. Queremos saber su opinión, porque su voz es la que le da sentido a estas historias que nos enseñan el valor de la dignidad humana. ¿Cree usted que Lupita debió obedecer las órdenes de Mr. Smith y simplemente limpiar la habitación por la habitación, o siente que había algo más que ella debía hacer en ese momento sagrado? Su respuesta es muy importante para nosotros, así que por favor compártala ahora mismo. Lupita se quedó sola en la habitación, con la puerta cerrada a sus espaldas, mientras afuera el mundo de los ricos y poderosos seguía girando con su habitual indiferencia hacia el dolor de los humildes. Ella miró hacia la puerta, escuchando los pasos de Mr. Smith alejándose y los sollozos apagados de los padres en el pasillo, y supo que este era el momento en que debía tomar una decisión. Con sus manos curtidas por el trabajo, acarició el escapulario que colgaba de su cuello
y susurró una oración corta en una lengua que los doctores de Polanco jamás entenderían. Estaba a punto de desafiar no solo a un hospital entero, sino a las leyes de la lógica que rigen este mundo moderno, sabiendo que las consecuencias podrían ser terribles para ella. El tiempo se deslizaba como agua entre las manos de Lupita, y cada segundo que pasaba era una sentencia de muerte definitiva. Ella sabía perfectamente que lo que estaba a punto de intentar no era solo una falta al reglamento, sino que en un hospital de este nivel podría ser considerado un delito grave que la llevaría directo a la cárcel. No era solo su empleo lo que pendía de un hilo, sino su libertad y su buen nombre, ese que tanto le había costado construir como una mujer honrada y trabajadora que nunca le había fallado a nadie. Sin embargo, al mirar el rostro pálido del pequeño jovencito, sintió que su alma no le perdonaría jamás si se quedaba de brazos cruzados por simple miedo a las consecuencias legales. El riesgo era total y absoluto, porque en el mundo de los de la Vega, una empleada de limpieza no tiene voz ni voto, y mucho menos el derecho de tocar a un heredero declarado fallecido por eminencias médicas. Lupita escuchaba los pasos pesados de los guardias de seguridad en el pasillo, y sabía que, en cualquier momento, Mr. Smith regresaría con la camilla para llevarse lo que él consideraba un cuerpo sin vida hacia la fría morgue del sótano. Si ese pequeño llegaba a entrar en los refrigeradores de la morgue, no habría milagro en la tierra que pudiera devolverle el aliento, y esa urgencia le quemaba el pecho como un fuego ardiente que la obligaba a actuar de inmediato. Lo que estaba en juego en esa japonesa habitación de Polanco iba mucho más allá de una simple vida. Era la esperanza de una madre que se estaba marchitando afuera y el futuro de una estirpe que se apagaba en el silencio. Lupita recordaba las enseñanzas de su abuelita allá en Guerrero, quien siempre le decía que la vida es como una brasa escondida bajo la ceniza, que si no se sopla a tiempo, se pierde para siempre en la oscuridad. El honor de sus ancestras, de aquellas parteras que lucharon contra la muerte en condiciones humildes, recaía ahora sobre sus hombros cansados, exigiéndole una valentía que nunca pensó tener frente a los poderosos. El ambiente se volvía cada vez más tenso, y el aire frío del hospital parecía querer robarle el último rastro de calor al cuerpo del muchachito que yacía inmóvil en el Moisés de cristal. Lupita sabía que no tenía equipo médico, ni desfibriladores, ni medicinas de alto costo. Solo contaba con su fe inquebrantable y el calor de su propia piel para intentar lo imposible. Cada latido de su propio corazón era un recordatorio de que el tiempo se agotaba y de que el director administrativo no tardaría en abrir esa puerta para imponer su voluntad burocrática sobre la tragedia. La urgencia era tal que sentía el sudor frío correr por su frente, pero sus manos no temblaban al acercarse al pequeño. Para don Alejandro de la Vega, la pérdida de su hijo significaba el fin de su mundo y el vacío absoluto de su fortuna, pero para Lupita representaba una injusticia que no podía permitir bajo su guardia. Ella entendía que si fallaba, sería señalada como una loca o una profanadora, perdiendo la poca lana que había ahorrado para su vejez en abogados y pleitos legales que nunca ganaría. El drama de la situación se intensificaba con cada sombra que pasaba frente a la pequeña rendija de la puerta, recordándole que estaba operando en el territorio enemigo de la lógica fría y los protocolos desalmados. Era ahora o nunca, pues el último suspiro de esperanza estaba a punto de evaporarse. La vida de ese jovencito pendía de un hilo tan delgado que incluso el ruido de un suspiro parecía poder romperlo en 1000 pedazos irremediables. Lupita cerró los ojos por un instante, pidiendo fuerza a la Virgencita para que sus manos fueran el conducto de una gracia divina que la ciencia ya había descartado por completo. Sabía que afuera, doña Mónica estaba perdiendo la cordura por el dolor, y ese sufrimiento materno le daba a Lupita la fuerza necesaria para ignorar el peligro de ser descubierta. La apuesta era su propia vida contra la posibilidad de salvar a otra, un trato que solo una persona con un corazón lleno de amor puro se atrevería a aceptar sin dudarlo. Finalmente, el sonido de unas llaves tintineando afuera de la habitación le indicó que el tiempo de gracia se había terminado y que la realidad estaba a punto de chocar con su fe. No había espacio para el error, ni tiempo para explicaciones largas ante hombres que solo creen en lo que ven en una pantalla de computadora. Lupita se preparó para el enfrentamiento, sabiendo que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después en la historia de aquel hospital y en la vida de todos los presentes. Con la determinación de quien no tiene nada que perder y todo por salvar,
se dispuso a realizar el acto más sagrado de su vida, desafiando al destino mismo. Lupita puso el seguro de la puerta con manos temblorosas pero decididas. El pequeño clic metálico resonó en la habitación como un trueno en medio de la noche. Sabía que al cerrar esa puerta, estaba cerrando también el camino de regreso a su vida tranquila y predecible. Ya no era solo una empleada de limpieza, se había convertido en una guardiana de la vida en un lugar que ya se había rendido ante la muerte. Tiró la escoba y el trapeador a un lado, herramientas de una labor que, en ese momento, le pareció insignificante frente a la magnitud de la tarea que el destino le había puesto enfrente, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Se acercó al Moisés de cristal y acero, donde el pequeño jovencito yacía inmóvil, como una figurita de cera olvidada en un estante frío. Su piel, que debería haber tenido el tono rosado de la salud, comenzaba a tornarse de un gris azulado que le partió el alma a la pobre mujer. Lupita estiró sus manos curtidas por el cloro y el sol de guerrero, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar con normalidad. No había tiempo para dudas ni para el miedo que intentaba paralizarla. Ella podía ver lo que los grandes aparatos no veían, una chispa casi apagada que pedía a gritos un poco de calor humano para no extinguirse. Recordó las palabras de su madre, una vieja partera que había salvado a cientos de chamacos en la sierra sin más medicina que el amor y la fe inquebrantable. Con un movimiento rápido, Lupita se quitó el escapulario de la Virgen de Guadalupe, que siempre llevaba en el pecho, y lo colocó suavemente sobre la frente del pequeño. Comenzó a frotar sus propias manos con fuerza, generando un calor intenso que quemaba sus palmas, mientras cerraba los ojos y empezaba a murmurar oraciones antiguas que mezclaban el español con ecos de lenguas olvidadas de su tierra. Era una danza silenciosa contra la muerte, un ritual de vida en el templo de la tecnología. Desabrochó con cuidado la ropita de marca que cubría el cuerpo del muchachito y pegó el pequeño torso contra su propia piel, buscando transmitirle su propia vida, su propio fuego interno. Era el método del calor humano, aquel que en su pueblo llamaban el abrazo del alma, y que Lupita sabía que era la única medicina capaz de despertar a un corazón que se ha quedado dormido por el frío de un hospital desalmado. Las lágrimas corrían por sus mejillas surcadas de arrugas, pero su ritmo no decaía. Sus manos masajeaban con firmeza rítmica el pechito del niño, buscando ese latido que los doctores ya habían dado por perdido hace horas. Afuera, el silencio se rompió cuando Mr. Smith regresó con 2 hombres de seguridad, arrastrando una camilla metálica que chirriaba con un sonido siniestro por el pasillo de mármol. Al intentar girar la perilla y encontrar la resistencia del seguro, el director administrativo soltó un bufido de impaciencia que se escuchó claramente a través de la madera fina. El hombre no podía concebir que una empleada de limpieza se atreviera a desobedecer sus órdenes directas y, mucho menos, que se atreviera a profanar lo que él consideraba un protocolo de salida perfectamente estructurado. La tensión en el pasillo subía de tono, mientras Lupita seguía entregando cada gramo de su energía al pequeño ser. Pero nadie podría haber imaginado que, detrás de aquel mirar cansado de Lupita y de sus ropas humildes, se escondía una verdad que cambiaría el destino de todos los presentes para siempre. Ella no era una loca, sino una mujer que poseía una sabiduría que el dinero de los de la Vega nunca pudo comprar en las mejores escuelas de medicina del mundo. Y tú, que estás viendo cómo la valentía de una mujer sencilla desafía a los más poderosos, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías atrevido a cerrar la puerta y arriesgarlo todo por un extraño? ¿O habrías seguido las órdenes del jefe por miedo a perderlo todo? El ruido de los golpes en la puerta se hizo más fuerte, y la voz de Mr. Smith se tornó autoritaria y colérica, exigiendo que Lupita abriera de inmediato bajo la amenaza de llamar a la policía. Don Alejandro, atraído por el escándalo, se acercó también, con el rostro desencajado por el dolor y la confusión, sin entender por qué la mujer de la limpieza se había encerrado con el cuerpo de su hijo. La incertidumbre se apoderaba del pasillo de Polanco, mientras adentro, Lupita sentía cómo la piel del jovencito empezaba a cambiar sutilmente, dejando atrás ese frío de tumba para recibir el calor de sus manos maternas. Lupita no respondió a los gritos. Su concentración era absoluta, como si estuviera en un trance donde solo existían ella, el niño y la voluntad de Dios actuando a través de sus dedos. Sabía que el tiempo de los hombres se le estaba terminando,
pero el tiempo de la vida seguía su propio curso misterioso bajo su tacto experto. Cada masaje, cada susurro lleno de fe, era una batalla ganada a la desesperación que reinaba afuera de esa habitación de lujo. Ella sentía una vibración espiritual, un cosquilleo en las yemas de sus manos que le indicaba que el fuego interno del pequeño no se había extinguido, solo estaba esperando un soplo de amor. El director administrativo gritó con rabia que esa mujer estaba cometiendo un sacrilegio y que sería despedida y procesada legalmente antes de que terminara el día. Los guardias empezaron a embestir la puerta con el hombro, haciendo que el marco de madera crujiera peligrosamente, amenazando con venirse abajo en cualquier instante sobre la escena. Don Alejandro, aunque hundido en su pena, empezó a sentir una extraña corazonada, una duda que se instaló en su pecho al ver la desesperación de Lupita a través del pequeño cristal de la puerta. Algo en la mirada de la mujer, una determinación que él nunca había visto, lo hizo dudar de la ciencia. Dentro de la habitación, un pequeño milagro comenzaba a gestarse. Lupita notó que el pequeño jovencito daba un suspiro casi imperceptible, un movimiento tan leve que cualquier aparato moderno lo habría ignorado. Sus manos se movieron con más urgencia, aumentando la presión del masaje con una técnica que solo las viejas sabias de Guerrero conocían a la perfección. No era magia, era el conocimiento milenario de cómo llamar de vuelta al alma cuando ésta se encuentra perdida en el umbral, un secreto que Lupita protegía con su propia vida mientras los golpes en la puerta arreciaban con más fuerza y violencia. La situación se volvió insostenible cuando Mr. Smith ordenó a los guardias que trajeran una herramienta para forzar la cerradura, pues no permitiría que una empleada de bajo nivel convirtiera su hospital en un circo. Él seguía hablando de contratos, de seguros y de la imagen de la institución, demostrando que su corazón era tan frío como el acero de los bisturís. Lupita escuchaba todo, pero no sentía miedo. Ella miraba el rostro del niño y veía una luz que empezaba a emanar de sus mejillas, una señal de que el milagro estaba a solo unos pasos de completarse ante la mirada incrédula de todos. Entonces Lupita respondió con una voz que, aunque baja y pausada, se escuchó por encima de todo el alboroto del pasillo, diciendo que no abriría la puerta hasta que el niño terminara de despertar. Sus palabras, cargadas de una autoridad que no venía de un cargo sino de la verdad ancestral, hicieron que por un momento los guardias se detuvieran, confundidos por la seguridad de aquella mujer humilde. Pero la pausa duró poco, y el director administrativo, rojo de la furia, dio la orden final para derribar la entrada de una vez por todas, sin importarle las consecuencias del impacto contra la pared. Lupita apretó al pequeño contra su pecho una última vez, cerrando los ojos con fuerza y entregando su última plegaria a la guadalupana, sintiendo que el calor ya no era solo de ella. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso y cálido, desafiando el clima artificial del hospital, y un aroma a flores silvestres comenzó a opacar el olor a medicina y muerte. Era el clímax de una lucha desigual entre la fe de una partera y la frialdad de un sistema que no admite milagros si no están debidamente facturados y firmados por un especialista internacional. Justo cuando la puerta cedió con un estruendo seco y los hombres entraron atropelladamente a la suite, Lupita se puso de pie con una dignidad que dejó a todos paralizados en el umbral. No había en ella rastro de culpa ni de vergüenza, solo la paz de quien sabe que ha cumplido con un deber superior a las leyes de los hombres de traje. Mr. Smith entró gritando insultos, dispuesto a arrebatarle el niño de los brazos, pero algo en el ambiente lo detuvo en seco, una sensación de calor vital que no pudo explicar y que lo hizo palidecer. La puerta de roble fino cedió finalmente bajo el peso de los hombros de los guardias, abriéndose de par en par con un estruendo que pareció desgarrar la atmósfera sagrada que Lupita había construido. Mr. Smith entró primero, con el rostro desfigurado por la cólera y las manos extendidas para arrebatarle el niño a la mujer que él consideraba una criminal que profanaba su hospital. Detrás de él, don Alejandro entró como un hombre que espera ver una escena de locura, con el corazón apretado por una angustia que no le permitía ni siquiera parpadear. Sin embargo, lo que encontraron no fue el caos de una demente, sino una estampa de amor tan poderosa que los dejó clavados en el mármol, sin poder articular palabra alguna ante la escena. Lupita estaba sentada en un banco de madera, con el uniforme gris desabrochado y el pequeño jovencito apretado contra su pecho, piel con piel, en un abrazo que parecía fusionar dos almas en una sola. No había aparatos,
No había cables de por medio, solo el calor de una mujer que entendía que el primer aliento de la vida no viene de una máquina de oxígeno, sino del contacto humano más puro. El rostro de Lupita estaba bañado en lágrimas, pero su mirada tenía una claridad celestial, una paz que desafiaba toda la lógica empresarial de Mr. Smith. Ella llamó a este acto el soplo de Dios, una técnica ancestral de guerrero que devolvía el calor al cuerpo cuando la esperanza ya se había congelado. El silencio que se apoderó de la habitación fue interrumpido por un sonido que nadie esperaba volver a escuchar jamás en esa suite de Polanco. Uno de los monitores que aún permanecía conectado, aunque sus sensores habían sido ignorados minutos antes por los médicos, emitió un pitido corto y agudo que cortó el aire como un rayo de sol. Luego otro y otro más, cada vez con un ritmo más constante y firme, dibujando en la pantalla una línea que ya no era plana, sino que mostraba los picos de un corazón que volvía a la lucha. La prueba era irrefutable y se mostraba en números verdes y brillantes. El pulso del pequeño heredero estaba regresando, impulsado por el calor de Lupita. El impacto de ver los latidos en la pantalla dejó a Mr. Smith con la boca abierta, incapaz de procesar que sus protocolos habían fallado donde una mujer sin estudios había triunfado con su fe. El director administrativo se quedó pálido, retrocediendo un paso, mientras intentaba buscar una explicación técnica para lo que sus propios ojos le decían que era un milagro absoluto. Don Alejandro, por su parte, sintió que las piernas le temblaban y cayó de rodillas, no frente a la riqueza que poseía, sino frente a la grandeza de aquella mujer humilde. En ese momento, la identidad de la partera experimentada que ella ocultaba bajo su uniforme de aseo quedó expuesta ante todos los presentes. Doña Mónica, que había entrado sigilosamente tras su esposo, soltó un grito de alegría contenida al ver que su jovencito movía una de sus pequeñas manos, buscando instintivamente el calor de Lupita. El asombro en el cuarto era palpable, una mezcla de vergüenza por haber despreciado a la mujer y de una gratitud que empezaba a brotar en el pecho del magnate mexicano. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste, pues la justicia divina está a punto de reclamar su lugar. Así que, antes del gran clímax, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que nos recuerdan que los milagros todavía existen. La verdad de Lupita salió a la luz como un amanecer necesario sobre la oscuridad de aquel hospital de lujo, recordándoles a todos que la vida tiene sus propias leyes misteriosas. Aquella mujer que Mr. Smith quería enviar a la cárcel por tocar un cuerpo, ahora sostenía en sus brazos el tesoro más grande de la familia de la Vega, devolviéndoles el futuro con cada toque. Don Alejandro miraba a la limpiadora y veía en ella no a una empleada de bajo nivel, sino a un ángel enviado para corregir el error de la soberbia humana. La revelación estaba completa, y el escenario estaba listo para un desenlace que pondría a cada persona en el lugar que su corazón realmente merecía. El silencio que había reinado en la habitación se rompió cuando Mr. Smith, recuperando su arrogancia tras el impacto inicial, dio un paso al frente con el rostro encendido por una rabia contenida. El director administrativo comenzó a gritar que aquello era una violación flagrante de todas las normas sanitarias y que la presencia de una empleada de limpieza con el uniforme sucio tocando a un paciente era un riesgo inaceptable para la reputación de su hospital de clase mundial. Él no veía un milagro, solo veía una falla en sus hojas de cálculo y una amenaza legal que debía ser eliminada de inmediato, por lo que ordenó a los guardias de seguridad que le arrebataran al pequeño jovencito a Lupita de forma violenta. Sin embargo, antes de que los hombres pudieran ponerle una mano encima a la humilde mujer, la voz de don Alejandro de la Vega resonó en toda la suite con una fuerza que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El magnate se puso de pie y con un gesto de autoridad absoluta que nunca antes había usado con tal convicción, se interpuso entre los guardias y Lupita, deteniéndolos en seco con una sola mirada cargada de fuego. Él le dijo a Mr. Smith que si alguien se atrevía a tocar a esa mujer o a separar a su hijo de ese calor que lo estaba devolviendo a la vida, se encargaría personalmente de borrar el nombre de ese hospital de la faz de la tierra. Don Alejandro, el hombre que antes creía que el dinero lo controlaba todo, ahora protegía con su propio cuerpo a la empleada que horas antes ni siquiera se dignaba a mirar. Miró fijamente al director administrativo y le dijo que su ciencia y sus millones habían declarado muerto a su heredero, pero que la fe y las manos de Lupita estaban logrando lo que ningún especialista internacional pudo siquiera intentar. El rostro de Mr.
Smith se tornó de un color cenizo, al darse cuenta de que su cliente más importante y poderoso le estaba dando la espalda frente a todos, prefiriendo la sabiduría de una partera de guerrero sobre su gestión burocrática y fría. En ese momento de máxima tensión, el pequeño jovencito que Lupita sostenía con tanto amor soltó un choro agudo y fuerte, un grito de vida que llenó cada rincón de la lujosa habitación y que pareció expulsar la sombra de la muerte que se había instalado allí. Fue un sonido tan puro y tan lleno de energía que los médicos que esperaban en el pasillo entraron corriendo, pero esta vez no con la arrogancia de antes, sino con una humildad profunda en sus rostros. Lupita no soltó al niño. Ella siguió masajeando sus pequeños pies con una calma rítmica, mientras los especialistas se acercaban con respeto para verificar lo que sus mentes lógicas no podían comprender. Don Alejandro ordenó a los médicos que volvieran a conectar los equipos, pero les advirtió que no se atrevieran a apartar a Lupita del lado de su hijo, pues ella era ahora la verdadera jefa de aquel tratamiento milagroso. El contraste en la habitación era asombroso. Los doctores de batas blancas y títulos extranjeros ahora seguían las instrucciones silenciosas de la mujer del uniforme gris, quien con gestos sencillos les indicaba cómo mantener el calor corporal del muchachito. Mr. Smith, humillado públicamente y reducido a una figura insignificante en su propio territorio, intentó decir algo sobre los contratos, pero don Alejandro lo mandó callar con un desprecio que le dolió más que cualquier demanda legal. La escena era un triunfo de la humanidad sobre la frialdad de los protocolos. Era el momento en que la justicia se hacía presente en el lugar más inesperado de todo Polanco. Los guardias de seguridad, hombres rudos que habían visto de todo, se quitaron las gorras en señal de respeto hacia Lupita, reconociendo que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de su comprensión. Doña Mónica se acercó, y sin importarle la diferencia de clases sociales, abrazó a Lupita mientras ella aún sostenía al jovencito, uniendo sus lágrimas de gratitud en un vínculo que el dinero jamás podría comprar ni la ciencia podría explicar con palabras técnicas. El clímax de la historia alcanzó su punto más alto cuando el jefe de pediatría, un hombre que había estudiado en las mejores clínicas del mundo, se inclinó ante Lupita y le preguntó cómo había logrado detectar el pulso que sus máquinas ignoraron. Ella, con la sencillez de quien no busca gloria, solo respondió que el corazón de una madre y las manos de quien ama la vida nunca se equivocan, aunque los aparatos digan lo contrario. Mientras tanto, Mr. Smith caminaba hacia la salida, derrotado y avergonzado, sabiendo que su reputación de hombre infalible se había desmoronado ante la sabiduría de una mujer a la que él mismo llamó insignificante apenas unos minutos antes. Fue un momento visualmente impactante, con el sol de la tarde entrando por los ventanales y bañando la habitación con una luz dorada que parecía bendecir el renacimiento de aquel pequeño ser. La justicia no solo se sentía en el regreso de la vida del jovencito, sino en el reconocimiento público de que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria ni en su título, sino en la grandeza de su alma. Lupita, la humilde trabajadora de limpieza, se erigía ahora como la verdadera salvadora, recordándole a todo México que la mayor riqueza de nuestra tierra está en la gente sencilla que guarda los secretos de la vida con humildad y fe. Una vez que los médicos estabilizaron al pequeño jovencito, el silencio volvió a la habitación, pero esta vez era un silencio lleno de luz y esperanza que contrastaba con la frialdad anterior. Lupita, agotada física y emocionalmente, se dejó caer en una silla de cuero, sintiendo que sus manos finalmente descansaban después de haber luchado contra la misma muerte con su propio calor corporal. Doña Mónica no se apartó de su lado, sosteniendo sus manos callosas y manchadas de trabajo, con una gratitud que no necesitaba de palabras sofisticadas, mientras las lágrimas de ambas mujeres se mezclaban en un solo sentimiento de alivio puro. El ambiente en aquel hospital de Polanco había cambiado para siempre. Ya no era solo un edificio de cristal frío, sino un lugar donde el milagro de la vida había reclamado su trono. Don Alejandro de la Vega se acercó a Lupita con la cabeza baja, despojado de toda la soberbia que su inmensa fortuna y su apellido le habían otorgado durante tantos años de éxito empresarial. Con un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar con claridad, le pidió perdón por haber sido ciego ante su presencia y por haber permitido que la trataran como a un objeto invisible dentro de su propio dolor. El magnate reconoció públicamente que toda su lana y sus influencias
no habían servido de nada en el momento más oscuro de su vida, y que fue la sabiduría de una mujer sencilla la que le devolvió la razón de su existencia. Fue un momento de redención profunda, donde el hombre más poderoso de la ciudad se inclinó con respeto ante la dignidad de una trabajadora humilde. Por otro lado, Mr. Smith no encontró lugar donde esconder su vergüenza, después de haber intentado detener el milagro, con sus protocolos desalmados y su profundo desprecio hacia la gente de pueblo. Don Alejandro, cumpliendo su palabra de restaurar la justicia y el orden moral, despidió al director administrativo de inmediato, asegurándose de que su nombre quedara marcado por su falta de humanidad en todos los círculos médicos del país. El hombre que solo creía en las hojas de cálculo salió del hospital con la mirada perdida en el suelo, dándose cuenta demasiado tarde de que el respeto no se gana con un cargo de oficina, sino con la capacidad de reconocer la chispa de la vida en los demás. La justicia social se hizo sentir con fuerza en cada pasillo de mármol del hospital. Lupita no solo conservó su empleo, sino que su vida cambió de una manera que nunca se atrevió a soñar mientras trabajaba la tierra en su natal Guerrero hace tantos años. Don Alejandro se aseguró de que ella y toda su familia nunca volvieran a pasar una sola carencia económica, otorgándole una recompensa financiera que le brindó seguridad y tranquilidad para el resto de sus días en la capital. Sin embargo, lo más importante para ella no fue el dinero recibido, sino el respeto y el lugar de honor que se ganó legítimamente en el corazón de aquella familia tan poderosa. Lupita siguió siendo la misma mujer sencilla de siempre, pero ahora caminaba con la frente muy en alto, sabiendo que su herencia ancestral había salvado una vida preciosa. Con el paso del tiempo, el hospital de ultralujo en Polanco inauguró una nueva sección dedicada exclusivamente a los cuidados humanizados y la medicina tradicional mexicana, financiada totalmente por don Alejandro bajo la supervisión directa de Lupita. Aquel lugar se convirtió en un faro de esperanza, donde la tecnología de punta y la sabiduría de las parteras rurales trabajaban de la mano para salvar vidas de forma integral y amorosa. La historia de la empleada de limpieza que desafió a la ciencia se convirtió en una leyenda urbana que inspiró a muchos médicos jóvenes a nunca despreciar la intuición humana. Lupita se encargó personalmente de que ningún niño volviera a ser tratado como un simple número de expediente, asegurando que el calor humano fuera siempre la primera medicina aplicada. En aquel día inolvidable que cambió tantas vidas, todos los presentes aprendieron una lección que se grabó a fuego en sus almas para siempre, que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra al mundo, sino en lo que se guarda con humildad por dentro. La vida es un misterio sagrado que no se dobla ante las grandes cuentas bancarias ni ante los títulos extranjeros colgados en una pared elegante, sino que responde con fuerza al llamado del amor puro. Nunca debemos despreciar a quienes la sociedad ha decidido ignorar por su apariencia, pues muchas veces la cura para nuestro mayor desespero viene de las manos de aquellos que caminan en silencio entre nosotros. La humildad y la sabiduría ancestral son tesoros que valen mucho más que todo el oro del mundo. Y usted, querido amigo que nos ha acompañado con el corazón en la mano hasta el final de este relato, ¿qué enseñanza profunda le deja esta historia de fe y valentía mexicana? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo este milagro de Lupita ha tocado su propio corazón en este día tan especial. Si esta historia le conmovió y le hizo recordar el valor de la humildad sobre el dinero, no olvide compartirla con alguien que también necesite escuchar un mensaje de esperanza y justicia en tiempos difíciles. Sigamos construyendo juntos una comunidad donde el respeto por nuestra gente sea la base de todo, compartiendo estas lecciones de vida que nos hacen mejores seres humanos cada día.